Bueno, ahora vamos a escuchar a Raúl Dente. Él es presidente de la Federación de Acopiadores y hace un análisis de la actualidad agropecuaria. Raúl, ¿qué análisis pueden hacer desde la Federación de los mercados? ¿Cómo se encuentran en la actualidad, teniendo en cuenta estos vaivenes que tiene también nuestra economía, ¿no? La economía doméstica de la Argentina? Convulsionados. Absolutamente convulsión externa e interna. Externa porque convengamos que el tema Estados Unidos-China golpea, el tema también de la fiebre porcina también es otro asunto que evidentemente impacta. El mundo también está con ciertas situaciones a lo mejor no muy bien definidas, de manera tal que tenemos que trabajar sobre la variable que el mercado internacional tiene sus propias dificultades que hay que analizarlos en detalle. Y eso es a los efectos del precio internacional, que es una de las referencias que tomamos. A todos los problemas de orden internacional tenemos que sumar los propios que sabemos generar muy bien en nuestro país. Y ahí esa es la palabra, la incertidumbre, porque uno el riesgo lo puede medir, el riesgo de que suceda cierta circunstancia, porque tiene estadísticas, hace un cálculo actuarial y mide riesgo. La incertidumbre no se puede medir y no se puede predecir. No se puede predecir si gana un partido, si gana el otro. En el caso de ganar, quiénes van a ser los equipos técnicos, qué van a hacer, qué políticas. Uno puede a lo mejor hacer algunas hipótesis de trabajo respecto de la probabilidad que pueda existir y que tomen tal o cual medida, pero nunca sabe si va a ser cierto. Acuérdense ustedes, cuando ganó Menem, cuáles fueron los dos primeros ministros de Economía, fueron Bungebor, y nadie pensó en ese momento que el gobierno nacional y popular del peronismo, a través del precaudillo Menem, que era un caudillo claramente federal y que él lo decía perfectamente así, iba a tener los dos primeros ministros de Economía, que fueron funcionarios de Bungebor. Bueno, son todos hechos absolutamente inesperados y esos hechos inesperados crean convulsiones. El resultado de las PASO fue otro hecho inesperado, entonces genera convulsiones en los mercados que son las decisiones de toda la gente de todos los días de hacer cosas. Entonces, en síntesis, a la situación internacional tenemos mercados internos muy convulsionados. ¿Cuáles son los niveles de incertidumbre más grandes? Próximo gobierno, ideas acerca de la política agroindustrial y sobre todo en dos aspectos muy claves que son la política cambiaria y la política arancelaria. Ahí estoy hablando de si va a haber control de cambios, si no va a haber control de cambios, si va a haber un solo tipo de cambio o si va a haber tipos de cambios diferenciales y cuál puede llegar a ser el nivel de derechos de exportación. Si van a segmentarla por producto, van a diferenciarlas por producto, por tamaño de operador, en fin, etcétera. Hay muchas cosas que se están hablando y todo eso genera incertidumbre para alguien que tiene que hacer las cosas más importantes, que es decidir la producción. Yo hoy tengo que sembrar como productor, estoy alquilando campos, tomo la decisión, invierto y hundo plata. Entonces tengo que saber muy bien cuál va a ser la situación en el futuro de aquí a mayo del año que viene, cuando yo tenga el resultado de todo eso que hice hoy. Me quedo sin hacer absolutamente nada y estoy expuesto a que mañana a lo mejor poder haber tenido por esa decisión de producir una pérdida importante, o voy tomando hoy los recaudos pensando en distintos escenarios futuros. La idea es que esto nos dé elementos para que haya escenarios y que la gente pueda ir tomando las decisiones en función de los escenarios que crea más probable. Bueno, ahora Raúl Dente nos va a explicar la situación actual del acopio. ¿Cuáles son, digamos, estos sacudones que ha recibido la parte productiva y sobre todo los acopios en este mundo variante del tipo cambiario y las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes de la Federación? Bueno, imagínense si alguien vendió la soja hace una semana antes de las elecciones PASO y realmente no lo cobró o cobró y esperaba para hacer cualquier otro tipo de negocio, hoy en dólares tiene mucho, un 25%, 30% menos. De manera tal que esos shocks siempre producen algún tipo de impacto. Lo que nosotros siempre le recomendamos a la gente, sobre todo cuando uno es un intermediario, es que estén permanentemente calzados. Que calzado quiere decir que si estoy vendido de un lado, estoy comprado del otro. O si tengo que cerrar mi negocio y mi negocio lo mido en dólares, tengo que tener dólares.
de manera tal que si estoy vendido en productos y todavía los dólares no los tuve, tener la certeza que los voy a tener en el futuro, operando con los mercados presentes y futuros de tipo de cambio. Situación que ocurre ahora. El productor está en granos, que los granos son dólares. Pero si el productor vende esos granos aún vendiendo en dólares, no le pagan dólares al productor, le pagan en pesos al tipo de cambio del mercado mayorista, pongamos Banco Nación o lo que fuese. Y cuando el productor se quiere dar vuelta y esos pesos comprar los dólares para seguir teniendo su ecuación en dólares, no puede comprarlo hasta hoy. Porque tendría que comprar, si fuera persona física, tendría que comprar por debajo de $10.000 por día. Y la persona jurídica, no sé si puede comprarlos tan fácilmente, a lo mejor tendría que demostrar que tiene deuda en dólares, etcétera. Entonces ahora hay que pensar que si yo vendo y me quedo con pesos, tengo que ver cómo arbitro esos pesos para no tener el riesgo de deterioro del valor de la moneda. El drama de la economía argentina es que no hay demanda de pesos, no hay demanda de dinero o de activos financieros en pesos. Y cuando uno no tiene esa demanda de dinero, la gente quiere escapar del dinero. Entonces ese productor, para no quedarse en pesos, ¿qué tiene que hacer? O compra dólares contado con liqui o algún otro tema, alguna otra posibilidad de comprar dólares, o si no, compra algo que tenga su precio en dólar, algún insumo, lo que fuere. De manera tal que siempre estos son elementos adicionales que tiene que uno poner en la cabeza a quien toma la decisión de producir, que lo único que debería preocuparle a esa persona es producir más y mejor, pero no, tiene que preocuparse por producir más y mejor y al mismo tiempo ver todos estos vericuetos, cómo los va analizando, para evitar tener transferencia de ingresos o pérdidas muy importantes, ¿no? Raúl, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, realmente muy interesante lo que comentó Raúl Dente, sobre todo el de venderse y estar calzado. Estas notas las hizo nuestro corresponsal Luis Ciucci en Rosario en el marco de Mercosoja 2019. Y ahora vamos a ir a la soja, pero al picudo. Vamos a escuchar. El picudo de la soja, bueno, es un cascarudo negro con unas liñitas amarillas que puede hacer daño tanto en su estado adulto como en el estado de larva. En su estado de larva es muy pequeña, menos de 1 centímetro o 1 centímetro, una larva típica blanca o cremosa, sin patas, muy conocida como las larvas de los gorgojos. Desde estadios muy chiquitos, desde plántula, ya se puede ver que el adulto puede llegar a ocasionar un enrasgado, un deshilachado del tallo principal de la planta. Desde ahí hacia en adelante, cuando la planta sigue desarrollándose. Luego la hembra hace un característico daño también en el tallo, que es como un anillo alrededor del tallo y termina colocando sus huevos, para luego la planta deformarse y formar como una especie de agalla donde se desarrolla la larva y después se mueve por el tallo principal, ocasionando daño mientras se alimenta en su interior. En cuanto a recomendaciones, previo a la campaña, hacer monitoreos de suelo para saber con qué población inicial estamos contando. Las larvas permanecen en el suelo y empupan en el suelo más o menos a unos 15 centímetros desde la superficie. Entonces, lo importante es con una pala tomar y revisar con qué población inicial estamos contando. Tener presente que si en los daños que hubo alta incidencia o que tuvieron problemas con esta plaga, para la campaña próxima sería favorable hacer una rotación con cultivo, o sea, no volver a sembrar soja en los lotes donde tuviste problema. Otra opción es el tratamiento de semilla, usar semillas tratadas. De esa manera estamos teniendo protección desde la siembra hasta 30 días posteriores. Bueno, lo que dice Daniela Vitti es muy importante y creo que lo más importante para aquellos productores que van a hacer soja, que empiecen a recorrer los lotes para ver este tema del picudo y que no los sorprenda en plena campaña. Con esto damos por finalizado el tercer bloque, el programa de hoy. Como siempre, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico amanecerruraltv@gmail.com. Pueden ampliar la información ingresando a www.amanecerrural.com.ar o a aquellos que les es más útil y más práctico comunicarse por WhatsApp. Ahí en pantalla ustedes están viendo mi teléfono, así que estoy a su disposición. Como siempre, les agradezco muchísimo que nos acompañen todos los días. Quedó el paraje un busito prendido a tu niñez.